conversado con el ex candidato al Congreso por Puno, Crisóstomo Benique. Ha estado él conversando con Alberto Fujimori, ya ha dado cuenta un poco de las reuniones que tuvo. Pero aquí lo que nos llama la atención finalmente es entonces cuál es el rol de una persona que está detenida, presa, ¿no es cierto?, que cumple una sentencia ya, que es el señor Alberto Fujimori, en medio de una campaña electoral que no necesariamente le compete, a menos que solo sea por el apellido. Estamos también para conversarlo con el analista político Víctor Quijada aquí en estudios. Muchísimas gracias, don Quijada, por estar aquí. ¿Cómo estás, Víctor, gracias por estar nuevamente aquí. Cuéntanos un poquito cómo evalúas tú el rol de Alberto Fujimori en medio de esto que acaba de salir a la luz, porque ya nos queda claro, ya no era solamente el temor de algunos de que Keiko, ¿no es cierto?, desde prisión, cuando estaba en prisión preventiva y ahora en la libertad con su esposo y su familia, mandara, sino que ahora también vemos el vínculo con el papá, ¿no? Bueno, en primer lugar, es un poco cuestionable, ¿no?, el hecho de que como desde la cárcel se puedan coordinar estas situaciones que deberían depender dentro de la estructura orgánica de cualquier partido del CEN, ¿no?, que es el Consejo Ejecutivo, ¿no? Ahora, es evidente también que acá hay poderes fácticos, como en el caso del expresidente, en tratar de manejar o influenciar dentro de un partido que tiene una ley, que tiene un estatuto, para tratar de incorporar candidatos, ¿no? Y eso desde el punto de vista electoral, ¿no? Y desde el punto de vista básicamente de derecho, ¿no?, es la situación de que si él está cumpliendo una condena y la condena te inhabilita para realizar actos que tengan que ver con temas políticos, civiles, ¿no?, porque se te restringen tus derechos civiles y políticos. Así es. Entonces él estaría vulnerando lo propio de la condena que viene cumpliendo. Y por lo tanto, pues es algo que debería el INPE observar, ¿no? Porque no es la primera vez que viene ocurriendo estas situaciones. Continuamente hay denuncias de personas que han sido detenidas, como tú mencionaste, el caso de Keiko Fujimori, actualmente Alberto Fujimori, el mismo Toledo, sale llamadas de que ya hacen muchas llamadas, coordinaciones. Yo creo que, si bien es cierto, no se le restringe el derecho de comunicación a un preso, pero debería haber, y existe además, un reglamento que debería cumplirse, que es respecto al tipo de visitas y respecto al tipo de reuniones que tienen los presos, ¿no? Porque claro, a ver, yo quiero entrar en detalles que ya se han conversado mil veces, que Alberto Fujimori no es un preso cualquiera, que además de haber consumido no sé cuántos kilos de pescado, no sé si recuerdan ustedes, salió un informe incluso por Navidad, justamente, que hasta pavos le llevaban. Bueno, ahora hemos visto que con el señor Crisóstomo le hizo un delicioso ceviche, en sus palabras. Han habido 8 personas reunidas mínimo con él, pero además de estas, entre comillas, alguien podría decir pequeñas cosas, está el hecho de que él tenga real injerencia sobre cómo se conforma una lista electoral. Eso ya no solamente en términos de reglamento, sino en términos de ética política, para quienes todavía creemos en el concepto, nos llama la atención, ¿no? Sí, porque realmente una persona, independientemente de la condena que tiene y no formando parte de alguna estructura dentro del partido, no tendría por qué realizarlo, ¿no? Y con más razón, ¿no?, si es que dentro del mismo fujimorismo se ha estado hablando de divisiones, se ve de que hay pugnas inclusive internas, aparentemente familiares, ¿no?, como se habló cuando tuvo el caso de Kenji con Keiko y el mismo Alberto Fujimori, que trata de influenciar o de utilizar ese poder que aún le queda para poder colocar o candidatos a su antojo, ¿no?, lo cual no debería ser, ¿no?, porque se entiende que de acuerdo a la ley de partidos políticos y de acuerdo a la nueva reforma política, existe una democracia interna que se tiene que cumplir, procedimientos respecto al análisis de las hojas de vida. Y mira, una consecuencia de este tipo de injerencias irregulares, de este tipo de improvisaciones, ¿a qué ha llevado? Y si tú revisas, no solamente al señor lo han excluido, porque si hubiera un verdadero rol dentro de democracia interna dentro del partido, por errores tan simples que están en la ley, que dicen declarar bienes, declarar ingresos, declarar propiedades en general, o en general hojas de vida, no estaría habiendo más de 40 exclusiones casi diarias que están habiendo a nivel nacional, ¿no? Ahora, pero eso me llama la atención, porque además tenemos la noticia y hemos escuchado en todos los medios que Keiko Fujimori anuncia a través de sus redes que va a darse una pausa de sus actividades políticas después de haber salido de esta prisión preventiva. Pero ¿es entonces que Alberto Fujimori está tomando la posta? ¿Eso es? Pareciera que hay, bueno, siempre han habido coordinaciones, ¿no? Siempre han habido coordinaciones. Yo creo que la estrategia de Keiko es más por el hecho de que es inminente la prisión preventiva que se le viene el 26 de diciembre, ¿no? Y realmente, Sigrid, su situación legal es bastante preocupante, porque este acuerdo plenario, a diferencia de muchos abogados que salen a hablar que parecieran que fueron abogados de la corrupción o que tienen algún tipo de vínculo, el acuerdo plenario 1/2019 es claro, ¿no? Sospecha fuerte, son 4 delitos que le están imputando: crimen organizado, asociación ilícita,
falsedad en procedimiento administrativo. Es más, pena mayor a 4 años. Si el acuerdo dice que si la pena es superior a 15 inclusive, se presume, es detención básica, prácticamente fáctica. Por lo tanto, acá estamos hablando de 4 delitos en el cual supera ampliamente los 15 años. Y el peligrosismo procesal, que es ahí yo creo el sentido del por qué saca el video. Primero, para decir que no va a poner obstáculo a la justicia y que no hay peligro de fuga, ¿no? Entonces, esto yo creo que de una manera es más una estrategia legal que política, porque acuérdate que también ella decía de que no tenía ningún tipo de injerencia y sin embargo sí, la lista de reportes del INPEC, incluso con el Congreso antes de que sea cerrado, iban continuamente a realizar coordinaciones. Ahora es extraño, ¿no? Porque en estas conversaciones hemos visto que el señor Alberto Fujimori se comunica con una persona que si bien tiene un proyecto muy válido, muy respetable en su región, no tiene necesariamente pues un protagonismo político, no es operador político en la región, no ha tenido una militancia y bueno, va a tener que sacar, bueno, él decía, ¿no? Su proyección era sacar $10.000 de préstamo porque tampoco es que tenía tanto dinero. Entonces, ¿por qué a él? ¿O cuál es, digamos, de repente la lógica detrás? Si es que la hubiera, no lo sé, de repente hay otras cosas. Bueno, lamentablemente, como no tenemos partidos institucionalizados... Y que el señor Mamani, perdóneme, pero que el señor Mamani siga teniendo la confianza para ser él el que lleva a los candidatos, cuando el señor Mamani ha sido suspendido por el propio Congreso y tiene como 4 procesos abiertos en Fiscalía, ¿no? Sí, bueno, ahí creo que, es más, como vuelvo a reiterar, hay poderes fácticos, personas que tienen en su momento, que han llevado al partido, que tienen cierto poder, que aún se creen dueños del partido, que incluso pasan por encima de los secretarios de organización, por los secretarios generales, por los secretarios regionales, que creen que tienen el poder de poner y sacar candidatos y que incluso hasta piden dinero para poder incluir, violando lo que está en la ley, incluso sabiendo que ahora es delito hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Así es. Entonces, creo que siempre, sobre todo en las regiones, se aprovechan de los más famosos médicos, de los más famosos profesionales, de los más famosos dirigentes, de los más famosos vinculados. Pero Mamani no tiene una fama, pues, que uno diga... No, pero digamos, maneja el partido, ¿no? Ha invitado seguramente, como él ha manifestado, el ex candidato que en su momento habló, ¿no? Que él es dirigente, ¿no? Por lo tanto, seguramente tiene cierto arraigo, cierta simpatía con los sectores más populares allá en la región Puno, y por lo tanto, acuérdate que Puno es muy cerrado y vota en bloque, ¿no? Sí, hay verdad, mucho apego hacia las situaciones aymaras y culturales. Entonces yo creo que ha aprovechado a invitarlo y bueno, pues inclusive para que él pueda participar. Pero aquí yo creo que como tú mencionas, ¿no? El tema ético y legal creo que se está totalmente desvirtuando. El fujimorismo hace mucho tiempo que viene manejando de esa manera la política, no solamente en Puno porque ha salido el audio, sino a nivel nacional. Hay dueños del partido por zonas, por regiones, lo cual pues de alguna manera viola totalmente lo que está en el papel, ¿no? Porque se entiende que no se van a hacer reformas, no existe una ley para que al final no se cumplan, al menos los procedimientos establecidos, ¿no? Sobre el tema de los aportes, y para ir cerrando en todo caso, esta revelación de los $20.000 que recibieron 8 candidatos de Fuerza Popular de parte de una ONG, cuyo presidente en ese momento, el momento de las donaciones, era uno de los actuales miembros del Tribunal Constitucional, que es el señor Sardón. Eso nos llama la atención, debería haberse inhibido el señor Sardón en los casos con respecto a Keiko Fujimori, si bien no era su decisión y no ponía de su plata para la campaña, era una ONG en la que él tenía nada más y nada menos que la presidencia. Mira, hay dos situaciones, ¿no? La primera es el hecho de que, existe un reglamento, primero la elección, ¿no? Ya sabemos que nuestro sistema, en general el Estado, es muy politizado y sobre todo nuestro sistema de justicia y la forma en cómo se eligen los miembros del Tribunal Constitucional es político. No se llega ahí por ser un gran intelectual, ¿no? Si se requiere cierta experiencia, quizás cierta trayectoria, pero hemos visto con todo lo que ha venido ocurriendo y cómo se liberó de manera irregular a la señora Keiko Fujimori, es evidente de que hay una inclinación política y cada quien defiende la línea de acuerdo al tiempo en que fue elegido, en la izquierda, a la derecha, no sé. Ahora, la otra situación es de que el artículo 19 del reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece claramente de que los miembros del Tribunal Constitucional, y esto concordado con el artículo 139, numeral 2 de la Constitución, todos los magistrados, jueces, en general, miembros del Tribunal Constitucional, tienen que ser imparciales. Tienen que, en este caso, inhibirse. No existe la recusación en el caso del Tribunal Constitucional, pero sí existe la figura de la inhibición. Y si él, sabiendo de que había sido miembro de un consejo directivo, de una ONG, que sabía que financiaba políticos, independientemente del color, sea Fujimori y otros más que él mismo ha indicado, Sardón, yo creo de que a sabiendas de eso, aquí hay una infracción clara
disciplinaria que debería analizar el Pleno, porque él tenía conocimiento, él no puede decir, como dijo en un medio, de que no sabía, porque las decisiones dentro de las asociaciones, en general, las personas jurídicas las toma el Consejo. Es decir, si no está su firma en el acuerdo en el cual se señala de que debe financiarse a la persona A, B, C, D, independientemente de quiénes lo eligieron, porque él dice de que hubo una junta, una especie de jurado, pero el desembolso, las decisiones ejecutivas las toma el Consejo y por lo tanto él sabía de esa situación y no entiende, y no es ético, no es legal, no es responsable, viola los principios de imparcialidad. Así es. El hecho puede haber emitido un fallo sabiendo que él tiene un vínculo. Lo mejor hubiera sido que se inhiba, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver qué ocurra. Todavía tiene chance el señor Sardón para hacer algo bien, ojalá. Pero vamos a ver igual que se investiguen todas estas cosas y que de repente el Pleno pueda tomar también decisiones con respecto a lo ocurrido. Gracias a Víctor Quijada por estar aquí con nosotros. Gracias por ayudarnos a analizar todo este contenido. Solamente cierro con el tema de los aportes, el dinero en campaña. Nos preocupa que en esta campaña sigamos repitiendo, y no solamente los errores, los delitos, las irregularidades.